Muy bien, entonces vamos a hablar de las leyes del movimiento. Pues ya transicionamos de biología a física. Pues aquí ya vamos a usar matemáticas para poder trabajar. Entonces, básicamente, como lo explicaba el audio anteriormente, ya sabíamos de la existencia de las leyes del movimiento, ¿no? Pero simplemente no sabíamos entenderlas, no sabíamos por qué ocurrían, sino hasta el siglo XVI, siglo XVII, con Isaac Newton. Entonces, básicamente, Isaac Newton inventa el cálculo y con el cálculo logra entonces explicar un poquito de lo que se trata las leyes de la naturaleza, ¿no? O en este caso, las leyes del movimiento. Porque una vez más, si nos referimos a Aristóteles o si nos referimos a otras personas en ese tiempo, pues ellos básicamente utilizaban, como les digo, ya sea el dogma o simplemente deducción, pero pues no era suficiente. Entonces, Sir Isaac Newton fue el primero en utilizar las matemáticas y el explicar del porqué de las cosas. Entonces, en su libro Principia Mathematica es donde vamos a básicamente, a grandes rasgos, explorar este tema. Más que el video también se está moviendo el sol, la presentación se mueve sola, no sé. Pero a ver si no se salta ahorita la diapositiva. Entonces, básicamente, como les digo, bueno, se saltó sola. Lo anterior no era tan importante. Esto sí es importante. Yo ya lo estaba copiando. Sí, no hay problema. Yo pues que no sé cómo detenerla. Entonces, él ilustró 3 leyes. Entonces, sus cálculos resultaron en 3 leyes. Newton. Como les digo, fue en el siglo XVII. Entonces, la primera ley se le llama la ley de la inercia. La inercia, nosotros coloquialmente la conocemos como no moverse, pero en realidad un cuerpo que mantiene inercia es que mantiene su estado tal cual, sea en movimiento o no. Entonces, reposo, inercia, hasta que una fuerza exterior lo cambie ese balance. Porque básicamente todo en el universo siempre va a tender al balance. Siempre se va a buscar un balance dentro del caos. Entonces, fundamentalmente, un cuerpo que se mantiene estático siempre se va a mantener estático hasta que otro cuerpo lo detenga, perdón, hasta que otro cuerpo altere ese estado estático, o sea que se le aplique energía para que este cuerpo se mueva. Igual, un cuerpo que se mueve se va a mantener en movimiento hasta que se le aplique energía para que deje de moverse. Aquí pues estamos hablando de un vacío.
En el espacio exterior no hay aire. En el espacio exterior, las influencias gravitacionales van a dominar dependiendo el tamaño del objeto, dependiendo la densidad del objeto. Entonces, en el espacio exterior, como no hay una fuerza de gravedad y como no hay una fricción, nosotros al arrojar un objeto, ese objeto va a mantener su trayectoria hasta que choque con algo. En el espacio exterior, si dejamos algo flotando en su lugar, ahí se va a quedar hasta que alguna otra fuerza lo mueva desde el lugar donde lo dejamos. Entonces, a esto se refiere esta primera ley, la inercia. Pues esa es la inercia, esa es la primera ley, la inercia. De que un objeto se va a mantener balanceado hasta que una fuerza exterior rompa ese balance. Por ejemplo, se le llama que el péndulo de Newton. No sé si lo hayan visto en alguna oficina o en algún otro lugar. Donde básicamente esta pelotita de aquí golpea la que sigue, pero la que se mueve es la última. Porque esa energía se va transmitiendo de una a la otra, hasta llegar a la final. Y el proceso se repite. Hasta que la energía se termina. Por la fuerza de gravedad, ellos se van a balancear hasta que quede ahí. No necesariamente la gravedad, sino es la fuerza de que se le aplica. Oh. O sea, vamos a distinguir también lo que es la gravedad y las otras fuerzas, porque la gravedad es una de muchas fuerzas. Oh. Y ahorita vamos a verlo desde el ángulo desde el ángulo de Newton, pero ya después lo vamos a ver desde el ángulo de Einstein. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Salud, maestra. Gracias. Entonces, en otras palabras, un objeto se mantendrá en su estado hasta que pues, se altere, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la Tierra se está moviendo a 7,000 millas por hora. ¿Lo sentimos? No, porque estamos dentro de ella. Pero si por alguna razón repentinamente la Tierra se detuviera, nosotros vamos a continuar esa trayectoria, porque esa fuerza que detuvo la Tierra no nos afecta a nosotros, nada más afecta pues, a la Tierra. Igualmente cuando vamos en el automóvil, nosotros cuando pisamos el acelerador no nos movemos, el que se mueve es el carro. Entonces sentimos ese empujoncito del sillón. Ya que el carro se aceleró y nosotros nos aceleramos con el carro, continuamos en la misma trayectoria, a la misma velocidad y ya entrados en velocidad, pues nosotros no sentimos. Pero si pisamos de repente el freno, nosotros nos vamos a ir hacia adelante a la misma velocidad y lo que traigamos en los asientos se va a ir hacia adelante con la misma velocidad. De ahí que cuando frenamos de repente, todo lo que traemos se va hacia adelante. Y no es que se vaya hacia adelante, sino que el carro se detuvo y todo lo demás sigue en la misma trayectoria a la misma velocidad. Entonces, esto es la otra cara de la moneda, ¿no? De esta ley. Entonces, aquí en esta ilustración, podemos ver eso en acción, ¿no? De que este muchacho va en bicicleta, la bicicleta y él van a la misma velocidad,
Pero ve al perro y aplica fuerza en los frenos de la bicicleta. La bicicleta se detiene, pero él no. Él va a continuar su misma trayectoria porque no hubo una fuerza que lo detuviera a él. Entonces eso hace que se caiga y continúe la trayectoria. Nosotros en el automóvil, si no traemos el cinturón de seguridad, frenamos de repente, nos podemos salir por el parabrisas y es donde hay problemas, ¿no? Entonces, esa es la ley de la inercia, de que todo se va a mantener constante hasta que una fuerza exterior lo haga ya sea moverse o regresar a su estado original. ¿Preguntas hasta ahorita? Y como les digo, esto se ve medio intuitivo, pero no lo es. Maestro, pero si el muchacho vuela, pero él chocó con el perro entonces. O él frenó y el freno hizo que él se impulsara. El freno hizo que él se impulsara. Oh. Porque básicamente la bicicleta se detiene, pero él no se detiene. Porque lleva velocidad, maestro. Porque lleva velocidad, así es. Entonces, más que nada esto ocurre si nada más se frena con una sola. Si se frena, por ejemplo, con la llanta de adelante, esto es más probable que ocurra. Porque la llanta de adelante se detiene, pero la llanta de atrás no. Entonces, eso hace que calzapulte a la persona caiga. Ahora, cuando son las dos llantas, o cuando es la llanta de atrás, la llanta de atrás se detiene, la llanta de atrás continúa. Un robot por ahí. Entonces, igual dependiendo qué tan rápido vaya, si esta persona no aguantó resistirse, pues se va a ir volando. Porque la bicicleta pues se detiene, pero la persona. Básicamente es lo mismo cuando uno frena con un carro. Sí, lo mismo. De segunda velocidad también así uno, la gente vuela para. Así es. Bueno, si tenemos cinturón, tal vez no. Sí, pues con el cinturón no. El cinturón nos puede quebrar la clavícula o el cuello, pero no nos tira, nos deja volar. Y a eso se llama la ley de la inercia. De la inercia, sí, la ley de la inercia. Bien, maestro, gracias. Muy bien. ¿Qué tal los demás? Maestro, a ver una pregunta, más de Sí. curiosidad. Cuando Sí. uno va, por ejemplo, en un globo aerostático, ya deja de tocar la tierra y sigues con esa inercia, ¿verdad? Bueno, en el caso del globo aerostático, ahí estamos hablando de que, ya estamos hablando de la densidad y de la ley de la flotación. Y lo que ocurre en el caso del globo aerostático es de que el piso de la canasta es el que está impidiendo que nosotros caigamos al suelo. Entonces, ahí se aplica lo que es la ley, la resistencia. Entonces, cuando el globo flota, básicamente esa fuerza es superior a la fuerza de gravedad y lo que los mantiene en el aire es esa diferencia de densidades. Y lo que nosotros no hace, lo que hace que no salgamos cayendo es el piso de la canasta. O sea que ahí no, en el caso de la gravedad, no es parecido. Ok. Básicamente lo que no permite que caigamos es el piso de la canasta. Si el piso de la canasta se rompe, nosotros vamos a caer y se va a quedar. Creo que es por la gravedad. Pero hay un punto en el que ya la gravedad ya no, los objetos en la Tierra ya pierden gravedad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se dice? Inercia o lo que sea. Sí, eso sería ya saliendo del planeta.
Sí, a la atmósfera o algo así, ¿no? Sí. Entonces, esta es la segunda ley, básicamente, que va a explicar un poquito la gravedad. Ya puedo cambiar. No, no, ya no, ya no. Ya no. Sí, maestro. Aunque en ese caso habría una diferencia el caso de la bicicleta, ¿verdad? Si el globo está yendo hacia arriba, el cuerpo al detenerse, el cuerpo no continuaría viajando hacia arriba, sino empezaría a donde se detiene, ¿verdad? El cuerpo caería, sí, porque básicamente el Bueno, en globo, ese caso, si estuviera fuera de la canasta, pues entonces caería. si fuera de la canasta, caería. Sí. Porque Igual, en ese caso es más fuerte la fuerza de gravedad que el impulso que lleva hacia arriba, ¿verdad? así es. Porque básicamente en el caso del globo, la fuerza de flotación es más fuerte que la gravedad. Entonces, ya si se pierde esa fuerza de flotación, entonces, la gravedad gana y empieza la trayectoria hacia abajo. Porque si, o sea, como les digo, hay diferentes fuerzas y diferentes magnitudes. En el caso, pues, de la inercia, estamos diciendo que el cuerpo originalmente va a mantener su estado a menos de que le apliquemos una fuerza aparte. Entonces, si estamos nosotros atados a la fuerza del globo, una vez que el globo pierde esa fuerza, pues vamos a caer. Perdemos pues esa inercia, ¿no? Ya una fuerza se sobrepone a la otra. ¿Ya puedo cambiar? Sí, maestro, yo acabé de hacer. Entonces el fenómeno de cambio, pues es lo que le llamamos, como les digo, inercia. Y aquí en vez de globo, el ejemplo que uso es de unas gotas de agua. Esa es la ley de resistencia. No, pues básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Entonces aquí la gota pues se mantiene estática hasta que la gravedad hace que caiga. Entonces donde se aplica la fuerza de gravedad. Porque el agua pues lucha por estar unida, ¿no? Pero la gravedad es más fuerte. Entonces al aplicar esa fuerza hace que la gota caiga. ¿Sí?
Ya estuvo, maestro, gracias. Muy bien. Y después pues tenemos la segunda ley. Y ya la segunda ley, pues ya aquí vamos a aplicar un poquito más de matemáticas, pero como les digo, todo se relaciona. Pues la segunda ley dice aquí que estipula que la aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Y ahorita explico qué quiere decir eso. Maestro, ¿esta segunda ley cómo se llama? Fuerza. Entonces esto simplemente quiere decir que mientras más pesado un objeto, más fuerza se necesita para moverse. Entonces, no importa si hay gravedad o no hay gravedad, mientras exista masa. Entonces, si el objeto es masivo, se ocupa más fuerza para moverlo. Y si el objeto no es tan masivo, no se ocupa tanta fuerza para moverlo. Ahora bien, si un objeto acelera y obtiene una velocidad, mientras más pesado el objeto, más fuerza requiere para llegar a X velocidad o para llegar a X aceleración. Y eso pues se demuestra pues matemáticamente y es lo que sigue. Entonces vamos a hacer uno que otro problemita. Sí, pues por eso les decía pues que se ocupan las matemáticas para Por ciencia. eso que empezó con matemáticas. Por eso empecé con matemáticas. Yo tampoco, un poquito de relleno. ¿No le puedo cambiar? Maestro, yo ya terminé, gracias. No sé si el resto. Gracias. Sí, pero Muy bien.
Entonces aquí empiezan las matemáticas. Entonces básicamente todos los cuerpos, tenemos masa. La masa, pues es lo que estamos hechos todos, ¿no? Es un término general para describir de lo que está compuesto el universo. Lo que no es energía es masa. Y toda la masa tiene la capacidad de doblegar el espacio y el tiempo, pero unas masas más que otras. Es a lo que nosotros le llamamos gravedad. Entonces aquí vamos a básicamente fundamental tanto la gravedad como la fuerza dentro de la misma categoría, porque así lo categorizó Newton, aunque les digo Einstein, pues lo cambió un poquito, ¿no? Pero básicamente vamos ahorita a seguir el lineamiento de la física de Newton. Entonces, para que una masa se mueva, necesita fuerza. Y ese movimiento va a causar una aceleración. Una aceleración es un cambio de velocidad sobre tiempo, que vamos a ver más a detalle también. Entonces aquí, como les digo, hablamos de atracción. Y como les digo, esta es la perspectiva de Newton. La perspectiva de Einstein es diferente. Maestro, es 91.8 metros, ¿es metros o qué? ¿M? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al cuadrado. Ajá. Gracias. De nada.
Pues este tipo de experimentos comenzaron con Galileo Galilei, pero él no tenía una explicación matemática. Esa rampa que ven ahí es de Galileo. Fue el que le hizo una apuesta a un amigo, donde básicamente, como Aristóteles había dicho, que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más ligeros. Y Galileo quiso poner eso a prueba e hizo una apuesta, donde la apuesta era de que ambos objetos iban a caer a la misma vez, que no importaba fuera lo que fuera, que iban a caer a la misma vez. Entonces pusieron 2 tinas de agua debajo de la torre de Pisa y dejaron caer 2 bolas de cañón, una más grande que la otra. Entonces, según Aristóteles, y según el amigo de Galileo, ambas iban la más pesada iba a caer primero que la más pequeña. Sin embargo, resulta que no fue así. Resulta que la más grande y la más pequeña cayeron al mismo tiempo. Después Galileo empezó a experimentar con ángulos y empezó a notar que el ángulo de la rampa influye en la velocidad y que en realidad no tenía nada que ver la distancia o el tamaño de la rampa, sino el ángulo de la rampa y otras formas. Pero aquí, como les digo, no hubo una expresión matemática hasta Newton, 100 y pico años después. Entonces, esos conceptos ya se conocían, o por lo menos Galileo ya los había explicado. Sin embargo, Newton utilizó ya ahora sí una formulación matemática para llegar a esta conclusión. Y esta historia continuará mañana. Sí, porque ya son las 3. Ya son las 3. Esa historia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana.